Bueno, ellos se van a quedar con los 3 hijos y que el Señor lo utilice. Muchas gracias, mi estimado. Así es. Muchas bendiciones para todos. Vamos a pedirle a los jóvenes que pasen adelante. Contento, primero del privilegio que Dios me da, ¿verdad que sí? De exponer su palabra, que eso son una de las cosas que más les gusta a quienes predican. Segundo, de la invitación, porque la invitación a veces nosotros tomamos la excusa de invitar a alguien a predicar, con el objetivo de después de la prédica compartir un poco con la gente, porque hoy en día, ¿verdad que sí? Nuestras ocupaciones nos agobian realmente. Y tercero, de estar nuevamente acá en esta iglesia, una iglesia que yo tengo un poquito de historia acá también. Muchos de ustedes no lo saben, ¿eh? Por allá, por el 2006, 2007 y 2008, oye, hace 20 años ya de eso. Ya yo había estado aquí colaborando un poquito con el tema de los clubes. Y 2 o 3 veces acá ya con las invitaciones que he tenido. Un placer, hermano Kevin, ¿verdad que sí? Muchas bendiciones para ti y para ustedes. Vamos a pedir la dirección de Dios para lo que vamos a tratar en esta hora. Señor y Dios, Padre de amor, la honra y la gloria solamente son debidas a ti. Nosotros estamos aquí dispuestos a eso. Y ahora que vamos a vislumbrar parte de tu palabra, necesitamos que tú seas el que la presentes a nuestros corazones. Y te pedimos que nos des el entendimiento necesario para comprender tu palabra, para ponerla en práctica en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Vamos a empezar con una breve dinámica. Tú sí que eres un adventista de verdad. ¿Quiénes son adventistas de los que están aquí? Bien. Vamos a responder unas cuantas preguntas, ¿sí? Primera pregunta. ¿Cuál es el versículo que dio origen a la iglesia adventista del séptimo día? El que dio origen. Levantando su mano, levantando su mano. Vamos a ver. Sardis. Daniel 8:14. Oye, esa muchacha está, ¿verdad que sí? Muchos por ahí estaban confundidos. ¿Cuál es? ¿Cuál es la fecha y la estación del año que marcan el comienzo de los 2300 días que dice Daniel 8:14? Vamos a ver. ¿457 antes de Cristo en qué? En otoño, ¿verdad que sí? Correcto. Siguiente pregunta. ¿En qué lugar en la Biblia aparece por primera vez la orden de guardar el sábado? Levantando su mano, levanten su mano. Genel quiere levantar su mano. En Génesis no es. En Éxodo 20 no es. Éxodo 16, cuando habla acerca del maná, antes de Éxodo 20. En Génesis no es una orden, en Génesis es cuando Dios lo bendice, ¿verdad que sí? El día de reposo. Otra pregunta. ¿Qué término hebreo hace referencia a la unidad y pluralidad de Dios? Que Dios es uno en más de uno. Elohim no es. Levantando su mano, no se preocupe, no tenga miedo, esto no es un examen. Deidad no, así como nosotros lo tenemos en nuestras creencias. Le voy a dar una Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese uno se sale de un término hebreo, y ya se lo dije. Ejad, en Deuteronomio 6:4, Ejad es el término hebreo para quienes deben entender que el término hebreo de Dios hace referencia a la pluralidad, pero que también es uno, Dios. Ahora, ¿qué citas definen las 2 características de remanente de los últimos días? Citas. Ajá. Y las citas son
Apocalipsis. Él sabe que está en Apocalipsis. Apocalipsis 12, 17 y 14, 12. ¿Verdad que sí? El 19 es el que explica lo que es el testimonio de Jesús. Correcto. La otra es, ¿qué mujer introdujo la observancia del sábado en los inicios de nuestra iglesia? Ajá, lo dijeron por ahí. Raquel Oaks, ¿verdad que sí? Se escribe ahí como ustedes lo ven, Oakes Oaks. Una historia fascinante, muy interesante. Ahora, ¿cuál fue la fecha y el suceso? Pero aquí el suceso en la Biblia, no en la historia, sino en la Biblia. La fecha es en la historia, pero el suceso en la Biblia de inicio del juicio investigador en el santuario celestial. La fecha es, dice Tito, 1844. ¿Y el suceso en la Biblia? Sí, el 22 de octubre, correcto, según nosotros fechamos. ¿El suceso es, Tito? En la Biblia no lo especifica. El inicio del juicio, pero ¿cuál es el suceso? Que en la Biblia se marca. Sí, pero ¿cuál es el suceso? Ese es el paso, es el hecho. El suceso, ¿cuál es? Que el juez se sienta y los libros... Eso está claro, ¿verdad que sí? Ahora yo tengo otras preguntas para internalizar, no para que tengan que responder. ¿Se puede ser adventista sin saber las respuestas a estas preguntas? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos hay aquí que son adventistas y no se las saben? Pero estas preguntas, ese contexto y estos puntos son prácticamente identificables para alguien que ha creído en ellos, ¿verdad que sí? En la iglesia adventista. Entonces la otra pregunta sería, ¿en qué consiste ser adventista? O más allá, ¿qué o quién define en qué consiste ser adventista? Hoy vamos a tratar de responder, hablando de la identidad, de nuestra identidad, 3 preguntas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Y por qué soy lo que soy? ¿Verdad que sí? Por ejemplo, hablando de identidad, el diccionario de la Real Academia de la Lengua lo presenta así. Es el conjunto de ¿qué? De un o de una que los caracterizan frente. O sea, es la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y es el hecho de ser. Pueden conservar esa idea porque yo creo que el tiempo no me da para volver a retomarla. ¿La pueden conservar? La identidad. Sí, consérvenla. Léalo bien y consérvenla. La primera pregunta, ¿quién soy? Bíblicamente se puede responder muy fácil, muy sencillo. Pablo escribió en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está nueva, las cosas viejas, he aquí todas. Pero en Gálatas, capítulo 2, verso 20, él escribió, con Cristo estoy juntamente y ya no vivo, mas vive. ¿Quién soy? No le voy a decir nada ahora. Al final le voy a decir la respuesta que yo les he traído, pero usted internalice. En Mateo capítulo 7, versos 18 y 20, Jesús dijo, no puede el buen árbol dar ¿qué? Ni el árbol malo dar. Así que un árbol de manzana va a dar guineos, ¿verdad que no? A eso hace referencia. Claro, comparando lo que es bueno con lo que es malo. No significa que la banana o el guineo o la manzana sean buenas o malas, sino la diferencia. Y conservando el tema de identidad, una banana no va a saber igual que una, porque las propiedades, las características, los nutrientes que tiene, todo es diferente y cada uno se identifica tanto por su sabor como también por su
forma, característica, color, ¿verdad que sí? Todo eso. El pastor Morris Benden, en el libro Las 95 tesis de la justificación por la fe, escribió su primera tesis que dice: el cristiano hace lo que es correcto porque es nunca. Cuando yo leí este librito, en la introducción el pastor dice que todo aquel que esté de acuerdo con las primeras 7 tesis va a estar de acuerdo con las otras, hasta las 95. Pero inmediatamente yo leí esta primera, yo dije, el que esté de acuerdo con esta primera, debe estar de acuerdo con todo lo demás. Porque ¿qué es lo que él plantea aquí? Usted dice que es cristiano, ¿verdad que sí? Y usted hace lo que es correcto. ¿Por qué? Cuidado. Cuidado si es que usted de lo que quiere hacer la cosa solamente para decir que yo quiero ser cristiano. O para decir que yo quiero hacer la cosa bien. ¿Me doy a entender? A veces nos centramos más en las obras, en hacer, para yo identificarme. Y yo tengo que identificarme no por el hacer, sino primero por qué soy. Y luego hago todo porque soy lo que soy. Elena G. White escribió: hay muchos que tratan de reformarse corrigiendo este o aquel mal hábito y esperan llegar a ser ¿qué? Cristianos de esta manera. Dice, pero ellos están comenzando en un lugar. Nuestra primera obra tiene que ver con él. Hoy en día, en la iglesia adventista, hablando mundialmente, generalmente, hay una gran división entre incluso los teólogos, y se está generando en la feligresía de tantas cosas que muchos alegan, muchos discuten, muchos defienden lo de las obras, y otros están diciendo que no te fijes en las obras, primero enfócate en Cristo. Pero entre unos y otros tienen argumentos que muchas veces como que nos turban un poco. ¿Qué es lo que yo quiero traer a colación acá? Como Morris Benden lo expresó, procure primero ¿qué? Ser cristiano, como lo dice Gálatas, ¿verdad que sí? Que no vivo yo, sino que vive. Si ya yo adopté la posición de ser adventista, y vamos a ver un paso de eso ahora, yo tengo que enfocarme yo en ser crucificado no con el anciano, no con el pastor, no con el dirigente de iglesia. Ahora, eso no quita un proceso que es importante, que es el que vamos a ver. La primera pregunta de quién soy se responde ahí. La segunda es ¿qué soy? ¿Recuerdan? En la iglesia adventista del séptimo día existe un proceso que nosotros hemos descuidado. ¿Qué se requiere? ¿Recuerda la pregunta? ¿Qué o quién determina en qué consiste ser adventista? ¿Verdad que sí? ¿Qué soy? Yo puedo decir que soy adventista, ¿sí o no? Obvio, cristiano, por ende, primero en Cristo, pero luego denominacionalmente, adventista. Ok, ¿qué soy? Adventista. En el capítulo 6 de nuestro manual de iglesia, habla acerca del... y dice que es el requisito previo para ser miembro de la iglesia. El bautismo es la vía de entrada. Para yo ser adventista tengo que ser, ¿verdad que sí? Se sabe que existen otros procesos de la profesión de fe, tanto del ungimiento, bien, pero generalmente el bautismo. La pregunta es, ¿cómo se efectúa hoy en día este proceso? ¿Y cómo debiera efectuarse? En el mismo manual se explica. ¿Qué es lo primero que se debe hacer? Se enseña, a eso nosotros le llamamos evangelismo. Luego de que se enseña, se hace un pacto, ese es el voto bautismal, y luego la persona se bautiza. Yo quiero enfocarme en este segundo paso, en el voto bautismal. ¿Qué dice el voto bautismal? O sea, usted ha analizado qué contiene la cartilla que a usted le dan. ¿Usted lo ha analizado, lo ha leído, se ha detenido?
Porque déjeme decirle que muchos ni siquiera lo ven. Y nosotros le llamamos a eso el acta de nacimiento. ¿Verdad que sí? Tiene dos cosas: el voto y el compromiso bautismal. ¿Usted sabía eso? Que esa cartilla que le dan a usted tiene lo que le llamamos el voto bautismal, que son ¿cuántos? 13, correcto. Son 13. Pero eso es un pacto que usted hace con la iglesia de manera pública y con Dios, claro está. De hecho, yo tengo un alegato con muchos de los adventistas, jóvenes, adolescentes, líderes, que no quieren ofrendar como deben, o que no quieren diezmar como debe, como se debe, escribiendo con nombre y todo, ¿verdad que sí? Usted no lo hace. ¿Por qué usted no lo hace? Pues esto, ok, peleando los dirigentes. Pero usted se comprometió a sostener la iglesia con sus diezmos. Independientemente de irnos a lo espiritual, a que la Biblia dice, que Dios dijo, que no me robe, ok. Ese es un plano superior. Al plano inferior, humanamente hablando, usted aquí enfrente se le preguntó que está de acuerdo y que se compromete en sostener la iglesia con sus diezmos y ofrendas. Si usted no lo hace, ¿qué usted está haciendo? ¿Robándole a Dios? Sí, pero ¿qué más usted está haciendo en el plano humano? Usted está faltando a su delante de las personas que usted lo hizo, ¿verdad que sí? Y usted tiene que saber que ese voto bautismal tiene un voto alternativo. Ustedes saben que eso es lo que se está haciendo hoy en día, mayormente. En la gran mayoría de los bautismos se tiene el voto bautismal alternativo, que solamente tiene 3, condensado, solamente tiene 3 puntos de los 13. Si ustedes no lo saben, maravilloso, pero eso es lo que se está haciendo hoy en día. Y yo quiero enfatizar que este voto implica un compromiso con la iglesia, implica un compromiso. Yo le he dicho a muchos jóvenes, después que se bautizan, me preguntan, ¿por qué yo no cómo hacerlo? Yo les puedo explicar en Levítico 11 y demás, ok. Pero tú te comprometiste delante de la gente que tú no vas a ingerir ningún alimento inmundo. Es hecho. ¿Qué es lo que ocurre? No cumplimos este proceso. En el mismo capítulo expresa el proceso. ¿Cuál es el proceso? Dice que los candidatos deben recibir instrucción ¿qué? De forma individual o en clase bautismal. En cuanto a las creencias y las de la iglesia y sobre las... Eso no se hace prácticamente. Muchos, sí, claro, muchos de ustedes son fieles. No se ponga el sombrero si no les sirve, que dan sus estudios bíblicos, ¿verdad que sí? El dar estudios bíblicos está prácticamente cumpliendo con esto. Pero hay algo básico. ¿Qué es lo que dice? Dice que es sobre las creencias y las prácticas y las responsabilidades. Ahora bien, también continúa diciendo, un pastor, en este caso puede ser un dirigente, claro, deberá mostrar a la iglesia mediante un ¿qué? Que los candidatos están bien instruidos y se hallan listos para dar este importante paso. Y que demuestran su aceptación voluntaria de las y de los principios de conducta que son la expresión externa de esas doctrinas, porque por sus frutos eso no se toma en cuenta. Ahora mismo estamos en una conferencia, de hecho, una vez en una conferencia evangelística, nosotros siendo prácticamente nuevos en el distrito, mi esposa y yo nos le opusimos al pastor a querer bautizar a una joven, una señora ya que habíamos nosotros llevado a una conferencia evangelística distrital. El primer día que la llevamos, que no fue el primer día de la conferencia, de la campaña, fue como el tercer o cuarto día más o menos, ella se para en el llamado cuando él está bautizando. Después que él bautiza, le hace un llamado normal, como se hace, y quiere ahí mismo bautizarla. Nosotros, y se lo explicamos. ¿Por qué? ¿Usted sabe la condición de esa señora? Ella está en unión libre o no. Entre muchos otros temas. Está trabajando. Ella va a dejar de trabajar en sábado, entre otros temas. Cuantas cosas tenga. Porque el proceso no se está dando.
Pero eso también corresponde de mi parte. Cada vez que hay un bautismo allá en mi iglesia, a mí me gusta hacer mucho énfasis. ¿En qué? En que se le lean los 13 votos bautismales. Porque lamentablemente ya está, ok, lo van a bautizar. Yo no me voy a interponer en ese sentido de que la iglesia lo tiene preparado supuestamente. Pero yo he tomado la misma experiencia que muchas veces leyendo algunos de los votos bautismales, yo veo a la persona que levanta su mano, pero con la cara como de duda, como que, ¿qué es eso? En el aire. Bueno, sí, yo lo acepto, pero no sabe de qué es lo que está aceptando, qué es lo que con qué se está comprometiendo. Ahora, si el examen público no resulta posible, que es lo que hacemos al tomarle el voto bautismal, los candidatos deberán ser examinados ¿por qué? Por la Junta Directiva de la Iglesia o ante una comisión designada por la Junta, tal como la Junta de Ancianos, cuyo informe ha de presentarse posteriormente a la Iglesia antes. Eso no se hace. Y no estoy estableciendo que hay que ser no, la conversión de la persona es entre Dios y ella, ¿verdad que sí? El Espíritu Santo es el único, eso es cierto. Pero cuidado si nosotros hacer este proceso sin cumplir con estos pasos nos está llevando a una mala práctica que nos lleva a un resultado del cual yo les voy a hablar después de este texto, esta cita, que se encuentra en Testimonio para la Iglesia, tomo 6, exactamente la sección 2 que habla de los bautismos. La prueba del discipulado no se aplica tan estrictamente como debiera ser aplicada a los que se presentan para el bautismo. Debe saberse si están simplemente tomando el nombre de adventistas del séptimo día o si se colocan de parte del Señor para salir del mundo y separarse de él y no tocar lo inmundo. Antes del bautismo debe examinarse cabalmente la experiencia de los... Hágase este examen. Ahora bien, aquí hago un énfasis, porque también esto es una realidad. Este examen, o sea, vislumbrar y ver si la persona realmente está convertida, convencida, ¿verdad que sí? Por el Espíritu Santo y demás, y que está dispuesta a llevar la vida práctica, debe hacerse no de manera que fría y manteniendo distancia, sino bondadosa y tiernamente, señalando a los nuevos conversos, ¿a quién? Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hágase sentir a los candidatos para el bautismo los que tienen que saberlo. Usted se va a bautizar, usted está diciendo que va a ser adventista, usted tiene que saber qué es lo que conlleva esto. ¿Se entiende? ¿Por qué yo les traigo esto a colación? Desde el 2022, un servidor está colaborando con la clase de guía mayor. Cada año me han involucrado en impartirle las creencias, pero yo establecí una evaluación, una pre-evaluación diagnóstica sobre ellos, para ver qué conocimiento tiene un líder de iglesia, que se supone líder de clubes y demás, que quiere ser un guía mayor, pero el requisito dice que tiene que demostrar conocimiento de las creencias, y se supone que si ha venido estudiando las clases de los clubes, que enseñan bastante, debe saber por lo menos algo, y algo consistente, no algo meramente flojo. Miren los resultados que me dieron el año pasado. Los jóvenes que querían hacerlo. De las creencias de la 1 a la 5, solamente hubo un 23%. Hubo un 2% que no se sabía nada del grupo que había. Ninguna pusieron. Un 23% de la 1 a la 5, de la 6 a la 10, un 35%, de la 11 a la 15, un 33%, de la 16 a la 20, un 8%, y de la 21 a la 28, nadie. De todos los que pusieron, de cuáles se recordaban, ni siquiera una mención. El año antepasado hubo algunos que sí mencionaron el santuario celestial, aunque esa no es una creencia, es el ministerio de Cristo en el santuario celestial, pero mencionaron eso por lo menos, y eso yo lo tomo en cuenta, por lo menos tienen una noción de algo. Pero esa es la realidad de jóvenes adventistas que están creciendo en un liderazgo para enseñarle a los demás. ¿Qué le van a enseñar?
¿Y qué es lo que nos define a nosotros como adventistas? De hecho, yo tengo una pregunta. Estas preguntas son para internalizar también, que conlleva. ¿Por qué somos adventistas nosotros? Analízalo tú. ¿Por qué tú eres adventista? ¿Por qué? ¿Por qué creemos nosotros como creemos? También, ¿qué diferencia hace este hecho de que tú creas como tú crees de manera diferente a como otros lo hacen? ¿Qué diferencia debería ser? ¿Y por qué deberían los otros interesarse por el adventismo? Yo tuve un encuentro con uno de los hijos de las ovejas de la casa perdida, o de las ovejas perdidas de la casa de Jehová, que ahora son judaizantes. Un joven que era adventista, sobrino de una familia adventista. Y tuve un encuentro con él. Al final, la tía de él, que fue la tía que nos convocó, la tía de él le hace la pregunta: si tú llegas a encontrar y a darte cuenta de que tú estás en el error, ¿tú lo reconocerías y aceptarías lo que te mostraríamos? ¿Qué él dijo? Sí, pero él también tiró la de él. ¿Y si ustedes se dan cuenta que ustedes son los que están en el error? ¿Lo harían? Yo le dije abiertamente, yo también. Pero este proceso de por qué yo soy adventista, de por qué yo he creído en lo que he creído como he creído, me hace entender que yo estoy en lo correcto, aunque yo no sea el mejor, ni el más santo, ni la iglesia sea, porque la iglesia sigue siendo militante. ¿Se entiende? Ahora, nosotros algo que no conocemos o que no analizamos es qué tan importante es la doctrina de la iglesia. ¿Qué importante? ¿Es importante realmente la doctrina? ¿Qué importante es? Del 1 al 10. 10. En algunas iglesias son más generosas, dan 11, 12 para darle. Pero vamos a entender esto. ¿Qué es doctrina? Es el conjunto de ideas u opiniones religiosas, filosóficas, políticas, etcétera, sustentadas por una. Pero nosotros tenemos también lo que le llamamos la creencia. ¿Qué es la creencia? La creencia es la idea que se considera verdadera o a la que se da completo crédito como cierta, asociada a la religión, a la doctrina o norma. Ahí me adelanté. Esto tenía una animación. ¿Cuántas doctrinas tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Entonces ahí entra la confusión. 27, 28. Nuestra iglesia hace falta que se les enseñe que en la Iglesia Adventista del Séptimo Día cree en 6 doctrinas. ¿En cuántas? 6 doctrinas. ¿Ustedes recuerdan lo que acabamos de leer? ¿Qué es una doctrina? Un conjunto. Y la creencia es la idea de la certeza de lo que yo creo. La doctrina es un conjunto de creencias. Y nuestra iglesia, bien organizada, que no sé por qué nos hemos descuidado los líderes. Yo cuando me estuve preparando en el 2022, después de ya yo tener 20 años de estar bautizado, cuando me estuve preparando para darle esta clase a los guías mayores, fue que yo caí en cuenta. No nos han enseñado como debemos aprender. Y lo que yo vi estudiando este contexto es la importancia de la organización que tiene. Porque para yo creer en Dios, existe primero la doctrina de Dios. ¿Verdad que sí? Que expresa. Luego yo tengo que saber de dónde vengo yo. La doctrina de Él, ¿qué hay conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? Luego yo tengo que ver que hay un conflicto, que hay una situación y que Dios proveyó ¿qué? Salvación para mí. Y luego la doctrina de la iglesia es la que me enseña la herramienta que Dios utiliza para que esa salvación llegue a mí. Yo tengo agua acá. Sí, gracias. La doctrina de la iglesia es la que me enseña cuál es el instrumento que Dios utiliza en esta tierra para que yo tenga la salvación. ¿Me doy a entender? Pero también existe la doctrina de la vida cristiana, que es la que expresa cómo yo debo comportarme en esta vida, yo personalmente. Sin embargo, no debo estar
desvinculado de que todo esto un día terminará. ¿Y cómo es que va a terminar? La doctrina de los acontecimientos finales me expresa eso. Ahora, ¿y la salvación qué? Hablando de que sí es importante la doctrina, voy a adelantar esto. ¿Y la salvación qué? Porque decimos, somos salvos por... Y entonces entra la disyuntiva. ¿Qué es la doctrina? Vamos a verlo así. Esto es un cristal. Ese cristal está muy empañado. Muchos le dirían tintado, ¿verdad que sí? Eso es un cristal. Esa es la doctrina. Dependiendo cómo esté la doctrina, nosotros podríamos empezar a conocer a quién. ¿Qué usted ve aquí? ¿Usted ve algo de ahí, verdad que sí? ¿Se ve? Borroso. ¿Qué se ve ahí? Dependiendo de cómo nosotros conozcamos la doctrina, es que vamos a entender lo que Dios quiere que entendamos de Él. ¿Me doy a entender? Mientras la doctrina se hace más clara, ¿qué nosotros vamos a poder ver? Esta es la salvación. ¿Conocer a quién? La doctrina nos muestra quién es Dios, cómo es Él, quién soy yo, cómo soy, qué ha hecho Él para mí, qué yo tengo que hacer. ¿Me doy a entender? La salvación es así, es gratis, pero yo digo, el ladrón en la cruz es uno de los que nosotros alegamos que es el más seguro en su salvación, ¿verdad que sí? En el momento de su muerte, yo pregunto, ¿y si él no hubiese muerto y baja de ahí y sigue robando? ¿Qué pasaría? Nosotros estamos vivos. Tenemos que aceptar la salvación y tenemos que vivir conforme a lo que hemos aceptado. ¿Se entiende eso? Ahora, ¿qué hacer entonces? Jeremías 6:16 dice y expresa: así dijo Jehová, párense y miren y pregunten por las sendas cuál sea, y anden por él y hallarán descanso para su alma. ¿Verdad que sí? Lamentablemente, el verso concluye diciendo: no andaremos. Fue la respuesta de ¿quiénes? Del pueblo. Pero esa respuesta fue la que hizo que llegue Nabucodonosor y los toma cautivos, ¿verdad que sí? Se los lleve a Babilonia. ¿Notan el resultado? ¿Qué implica eso? Que tenemos que empezar nosotros a vivir como vivían ellos antes. Tenemos que pararnos en los caminos y preguntar por las sendas antiguas y hacer lo que ellos hacían antes. Ahí es donde entra una discusión que muchos hoy en día la están trayendo a colación. Si con la manera de vestir yo voy a estar vistiendo en bata, con sandalias, no. Ese es un tema de discusión hoy en día para discutir el tema de la vestimenta del cristiano. ¿Qué yo tengo que entender? ¿Por qué yo soy adventista? ¿Por qué yo he creído en lo que he creído? El adventismo no se ancla en ¿qué? En el pasado. ¿Qué es lo que hace? Lo usa como un motor. Eso fue lo que dijo Pablo, ¿verdad que sí? En Romanos 15:4, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, para que por medio de la consolación y la paciencia de las Escrituras nosotros tengamos esperanza de lo que vamos a recibir en el futuro. ¿Se entiende eso? El pasado para nosotros debe ser un motor a seguir, no necesariamente anclarnos en el pasado. Voy a pasar esto también. Nosotros tenemos que aprender a vivir como para la boda. ¿Qué implica todo esto? Jeremías 15:19 dice: por tanto así dijo Jehová, si te conviertes, yo te restauraré y estarás delante de mí, y si separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Y cuál es el consejo? Conviértanse ellos, mas tú no te conviertas. El gran error en el que estamos cayendo como adventistas, que estamos perdiendo nuestra identidad, estamos nosotros convirtiéndonos a ellos, quienes sean de otras denominaciones o del mundo abiertamente. Estamos en esa disyuntiva porque no hemos creído lo que la iglesia adventista ha venido creyendo desde sus inicios, independientemente de los fallos que haya tenido como iglesia militante, porque son hombres pecadores que la dirigen y hacen cosas. Yo no debo depender de
ellos. Yo tengo que tomar claro y evaluar y analizar todo lo que los líderes me presentan, pero yo tengo que estar convencido de quién soy, de qué soy y de por qué soy lo que soy. Entonces, Iglesia Villafaro, ¿quién soy? Yo establecí esto acá, no es que tiene que ser como yo digo, ¿eh? ¿Quién soy? Soy Cristo. Que todos los demás vean a quién, porque ya no vivo, vive Cristo en mí. ¿Se entiende eso? ¿Qué soy? Yo soy un embajador y mensajero ¿de qué? De buenas nuevas, un ejemplo a seguir, no un seguidor del mundo. ¿Se entiende eso ahí? ¿Por qué yo soy? Porque he conocido a Dios a través de sus creencias, de sus doctrinas, y he conocido que Él me ama y que quiere salvarme junto a todos los que me rodean a mí también. Cuando yo tengo entendido esto como mi identidad, nada va a hacerme la contra. El enemigo va a querer hacerme la contra, pero no va a poder estar contra mí. ¿Me doy a entender? Entonces, Iglesia Adventista Villafaro, mi deseo es que Dios te bendiga, que tú decidas ser adventista de la forma correcta y empieces a vivir tu relación con Dios haciendo todo lo que Él te enseña que debes hacer. Por eso te invito a cantar el himno pensando en ese futuro que Dios tiene para nosotros, porque cuando al cielo lleguemos, ese día va a ser un día alegre y bendito, en el que todos nosotros cantaremos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. El 483. Te invito a ponerte en pie, pero siempre me gusta hacer énfasis. Cántalo, este himno. No lo tararees. Vívelo, piénsalo, reflexiónalo. Que esto sea parte de tu vida. Todos juntos de Jesús cantemos su misericordia, su bondad. En mansiones celestiales nos prepara un buen hogar. Cuando al cielo lleguemos, día alegre, bendito aquel será. Cuando a Dios veamos, victoria vamos a cantar. Mientras juntos peregrinamos, nubes oscurecerán el sol, pero cuando el viaje acabe, no habrá sombras ni dolor. Cuando el cielo lleguemos, día alegre, bendito aquel será. Cuando a Dios veamos, victoria vamos a cantar. Adelante el premio nos espera, contemplar a nuestro Salvador, ingresar por los portales y en las calles de oro andar. Cuando al cielo lleguemos, día alegre, bendito aquel será. Cuando a Dios veamos, victoria vamos a cantar. Yo quiero ahora proponerte hacer un pacto. Tú con Dios. No conmigo. Yo me voy, no sé cuándo volveré a estar acá. No con los ancianos que están aquí tal vez viéndolo, los dirigentes, no. Tú, ahora vamos a arrodillarnos y tú proponte empezar a adoptar esa identidad de Cristo en tu persona para que empieces a vivir de acuerdo a la voluntad de Cristo mismo. Te invito a postrarte. Dios y Padre eterno, esto que hemos visto es solamente una vislumbre de lo que tú quieres que entendamos en nuestras vidas. Te pedimos, Señor,
que abras las puertas necesarias para que cada quien aquí que está haciendo su voto, su pacto delante de ti, de adoptar la identidad adventista del séptimo día como cristianos, Señor. Que empiece, oh Dios, a estudiar, que no se quede esperando a que otros vengan y prediquen y enseñen solamente vislumbres. Que cada quien, oh Dios, empiece a tener su relación personal contigo, estudiando tu palabra, conociéndote a ti más perfectamente, acercándose más a ti. Y que al estar tan cerca de ti, lo que irradie de nosotros sea, oh Dios, tu carácter, para que otros nos identifiquen, no como humanos pecadores, sino como siervos del Dios Altísimo. Que te identifiquen a ti, que vean tu amor por ellos, porque también tú quieres que todos los demás sean salvos. Y que así, oh Dios, nuestra vida práctica, nuestra vida diaria, sea un fiel ejemplo de tu voluntad en esta tierra. Te lo pedimos y te lo imploramos sin mérito en nosotros, porque somos malos como quiera. Estaremos cayendo, tal vez cometiendo errores, pero puestos en tus manos, Señor, conocemos que Cristo fue que venció y Él nos garantiza también una victoria si nosotros nos apegamos más a Él. Y nos presentamos delante de tu santo trono en el nombre de quien venció, quien dio su vida por nosotros y nos representa e intercede por nosotros en el reino de los cielos. Ese es Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia. Hermanos, solo recordar que a las 4:30 retornamos aquí. Recuerden que empezaremos con la película y entonces en la noche tendremos un social en el cual están todos invitados. Buen provecho. Conoce tu dolor y tu tristeza, conoce tu problema y tu pesar, tus lágrimas caer por tus mejillas